Bienvenidos al podcast de Lisa. Hoy presentamos una entrevista realizada a Analía Signorelli, quien se dedicó a la docencia durante 35 años, donde desempeñó la materia de historia. Es escritora hace 30 años. Ella realizó investigaciones sobre la cultura regional de Santa Rosa de Calamuchita y actualmente está trabajando en el Museo Estanislao Baños, haciendo asesoramientos culturales y organiza recorridos en ese museo. Además, hace investigaciones privadas. Ella estudió profesorado de Historia, Ciencias Sociales y Política. Además tiene un posgrado en la Universidad de Córdoba. Analía escribió 6 libros basados en el género de cultura regional. Sus títulos son Capilla Vieja de Santa Rosa, Comechingones y los primeros españoles, Estancia Jesuita de San Ignacio de Calamuchita, Comechingones y Pampas, Presencia de indios Quilmes de Calamuchita y Santa Rosa de Calamuchita, un recorrido histórico, turístico y cultural. En la entrevista, ella nos contó sobre su experiencia en la docencia. Nos dio detalles sobre la historia cultural regional de Santa Rosa de Calamuchita y hablamos sobre la fundación de dicha ciudad. Comenzamos la entrevista preguntándole ¿cómo fueron sus inicios en la escritura? Y esto nos dijo. Bueno, los comienzos en la investigación fue un poco sin querer, de cierta manera. Empezamos a darnos cuenta con una amiga que se llamaba Griselda Benzo, que nos gustaba mucho investigar, pero más que todo ir al archivo y buscar documentos donde pudiéramos encontrar temas que no se conocían o no los encontrábamos en otro lado. Por ejemplo, cuando se levantó la Capilla Vieja, por decir algo. También, a pesar de que fue pura pasión y mucho voluntarismo, también el primer libro fue de Capilla Vieja, lo hicimos juntas y fue un poco difícil porque no existía la computadora, había máquina de escribir. En la máquina de escribir, entre 2 personas nos pasábamos, cada una se iba pasando lo que estábamos haciendo, pero no había interlineado. O sea, te lo escribían en la máquina y vos no podías poner nada en el medio. Así que había que hacer de nuevo todo. Y visto ahora a la distancia era como bastante complicado. Tampoco teníamos internet para mandarnos las cosas que íbamos haciendo, así que siempre había que reunirse. Bueno, pero era lindo y era interesante, ¿no? Sobre los libros que ella escribió, le consultamos si cree que tuvieron el éxito que esperaba. Bueno, eso depende de las expectativas que uno le ponga. En realidad, cuando uno escribe un libro de historia, ya se sabe que tenés que hacer una inversión y que es probable que esa inversión no la recuperes. Es muy posible, eso le ocurre a la mayoría de los escritores. En mi caso eso no pasó, o sea, siempre digamos, se ha recuperado la inversión, siempre recuperamos la inversión y algunos libros tienen más de una edición y las ediciones eran bastante interesantes porque eran de 1000 libros, o sea que sí, que cumplieron con las expectativas. El único libro que no cumplió con mis expectativas particularmente, que hice con Gabriela Colaccini, se llama Comechingones y Pampas y es un libro que lo hicimos para la escuela primaria. Para continuar con esta entrevista, indagamos un poco sobre su docencia. ¿Cuánto tiempo se dedicó? ¿Qué fue lo que más le gustó? Vos me preguntás cuántos años estuve ejerciendo la docencia, 35 años. Trabajé en diferentes escuelas, secundarias y también terciarias.
¿Qué me gustó de la docencia? Me gustó todo. De la docencia me gustó todo. Me gustaba mucho preparar las clases, disfrutaba un montón. También me gustaba cuando trabajábamos en equipo con mis compañeros, con los otros profes, para armar trabajos grupales. Y bueno, y también me gustaba mucho estar en el aula con los chicos. En realidad me gustó todo. Ella opinó como profesora sobre la importancia de la materia de historia en las escuelas. Sí, las ciencias sociales a mí me gustan, me apasionan las ciencias sociales, pero me parecen importantes como materias, aunque el sistema educativo tiene una tendencia a que estas materias, no digo que desaparezcan, pero sí que pierdan protagonismo dentro de las currículas escolares. Y ¿por qué es importante historia? Es importante por muchos temas. Es importante porque te ayuda a analizar, te ayuda a comparar y también te prepara para tener un espíritu crítico, para poder discutir, para poder debatir, para poder analizar temas, para ver distintas perspectivas, para interpretar, bueno, cuestiones actuales de la sociedad que están ocurriendo en nuestro país, problemáticas mundiales. Bueno, es como que te abre una perspectiva bastante importante, bastante interesante con respecto no solo del pasado, sino también al futuro. Le pedimos su opinión sobre los intereses que tienen los jóvenes en la materia de historia. Y nos dijo lo siguiente. La opinión con respecto a los jóvenes, no estoy mucho en contacto con jóvenes en este momento, así que lo que podría decir es bastante sin relevancia, me parece. Sí, hay un grupo o un sector de gente joven que le interesa así la historia, le interesa la política, le interesa, bueno, todo lo que tiene que ver con lo social, pero no sé si es un sector mayoritario, no lo sé. Y ahora con el tema de la tecnología, internet y demás, tal vez estén los jóvenes en algo más pasatistas, más light, por decir, en general. Con respecto a la cultura regional de Santa Rosa, le consultamos, ¿qué fue lo que a ella la motivó a investigar sobre la cultura histórica de nuestra región? Cuando yo vine a vivir acá a Santa Rosa, vine a dar clase al Colegio San Francisco de Asís y al poco tiempo empecé a participar de un centro de historia y en ese momento por primera vez tuve posibilidad de ponerme en contacto con documentos. En ese momento eran los documentos de todo el inventario de la estancia jesuítica de San Ignacio. Y bueno, y me empezó a gustar mucho el tema de investigación. Me empezó a gustar mucho el tema de archivos. De hecho, que viajábamos a Córdoba a trabajar en los distintos archivos. En este momento está bastante más fácil porque hay mucho digitalizado. En esa época había que ir a las 6 de la mañana hasta que a las 2 de la tarde te cerraban el archivo y ver lo que podías sacar en ese momento, hasta que podías viajar de nuevo. Bueno, eso me motivó, que me atraparon los documentos.
Para finalizar la entrevista, le preguntamos si nos podía contar la historia de Santa Rosa y sobre el trabajo de investigación de la Fundación de Santa Rosa Calamuchita. Y nos dijo: Bueno, el tema de la Fundación de Santa Rosa, yo nunca uso la palabra fundación, sino que uso la palabra origen de Santa Rosa. Estuvimos trabajando en grupos, en equipos desde hace muchos años y viendo que había, en ese momento había una postura que Santa Rosa se había fundado en 1935, cuando se hizo el loteo, digamos, cuando se urbanizó, que lo hizo don Diego Garzón. Y bueno, y nos empezó a hacer un poco de ruido el tema de porque cuando nosotros hacíamos trabajos de campo, digamos, con entrevistas a personas del lugar, veíamos que muchos de sus antepasados habían llegado a Santa Rosa y habían hecho sus casas antes del 35. Entonces, bueno, empezamos a ver que había que buscar otro hito. Para uno decir que hay un origen de un lugar y celebrarlo de algún modo, tenés que encontrar un hito. En este caso, un hito histórico. En este caso no había una estafeta de correo, no había un ferrocarril, no había una posta, pero encontramos que el dueño de la estancia en el año 1877, que se llamaba Estanislao Baños, y su mujer Mercedes Prado, habían decidido donarle a la iglesia, a la curia, digamos, alrededor de la capilla, una cuadra cuadrada, alrededor de la capilla, que sería hoy el centro histórico. Y cuando ellos deciden donar, en esa acta de donación ponen para poblar. Y también determinaron de que había que poblarse, digamos que se le podían regalar, la iglesia o la curia le podía regalar a gente que quisiera hacer 2 habitaciones decentes. Y también había otra condición, que si pasaba un año y no habían construido nada, tenían que devolver el lugar. Bueno, y entonces fuimos juntando argumentos de por qué ese día, el 10 de diciembre de 1877, podíamos tomarlo como el día del origen de Santa Rosa. De esta forma llegamos al final de esta entrevista a Analía Signorelli, profesora de Historia y escritora de libros de la cultura regional. Nos despedimos de este podcast hecho por alumnos del Instituto San Francisco de Asís.